ácido clorhídrico y la pepsina, ya que vamos a hablar de gastritis, de enfermedad de reflujo gastroesofágico, de úlcera gástrica y si entramos al intestino grueso, vamos a hablar de diarrea y estreñimiento y vómito, que son patologías que a veces sin constituir en su momento una enfermedad crónica o que requiera grandes intervenciones, sí son un motivo de consulta frecuente, como el vómito, la diarrea, consulta hasta de pasillo, que le hacen a uno las famosas gastritis, las famosas síndrome de colon irritable, son patologías de consulta que no constituyen un grave problema de salud pública, pero que sí afectan a la población y que podemos resolver. Este es pues, un resumen, esto es apenas una miradita de hasta dónde llegamos, desde la boca hasta el ano, y tenemos enfermedades de la boca como la resequedad bucal, como la cialorrea, tenemos enfermedades de la faringe, de glossitis en la lengua, en el esófago. En todo lo que ven ahí hay alguna patología que merece algún tratamiento especial. Vamos a hablar del tratamiento médico, por lo tanto no nos vamos a meter con la vesícula biliar, que es un tratamiento quirúrgico, ni vamos a hablar de perforaciones intestinales, ni de pólipos en el colon, ni de enfermedades agudas que generen alguna respuesta importante. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de secreción gástrica. Recuerden que la secreción gástrica principal es de ácido clorhídrico, está mediada por la pepsina. Y por tanto, todo ese ácido clorhídrico no es lo que nos da el pH gástrico, el pH duodenal, y ese combinado con la gastrina y otras sustancias es lo que nos va a generar la facilidad de absorción intestinal y gástrica de muchos alimentos, de muchos medicamentos, pero su exceso también va a afectar a la mucosa gástrica y su déficit también va a afectar la digestión. La mayoría de las enfermedades acidopépticas están mediadas por aumento en la producción o la presencia de ácido clorhídrico, que genera, baja el pH de la mucosa y la lesiona y va a producir o ulceraciones o pegaduras, podríamos llamar, que sería lo que llamaríamos una úlcera gástrica o llamaríamos una gastritis. Pero también hay otras enfermedades en la anatomía, devolvamos un momentico, en la anatomía, en la unión gastroesofágica, que hay, recuerden que vimos cirugía gastrointestinal, que tenemos ahí el esfínter esofágico inferior, que funciona como un bloqueo cuando uno ingiere alimento, si eso hace como un bloqueo para que el alimento no se devuelva. Y cuando eso se altera, ya sea por un deslizamiento del esófago al estómago, por deslizamiento, o ya sea cuando hay un deterioro de ese esfínter espontáneamente, ese contenido gástrico se devuelve al esófago. La mucosa del esófago tiene un epitelio distinto de la del estómago y su tolerancia al ácido clorhídrico y al pH bajo es distinta. Entonces vamos a tener sintomatología como la acidez o pirosis, la rellenas o pirosis, o vamos a tener daño en la mucosa del esófago, como la esofagitis, asociada a un reflujo desde el estómago por un deterioro del esfínter esofágico inferior, o por un deslizamiento de la mucosa esofágica al estómago, que sería una hernia hiatal. Entonces, todas esas alteraciones anatómicas, muchas son por otras patologías, pero la mayoría de las que vamos a ver están asociadas a la producción de ácido. Obviamente, en todos estos órganos podemos tener patologías infecciosas. En el esófago, por ejemplo, tenemos frecuentemente enfermedades por hongos, la cantidad alta en los pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? En la faringe, en la parte de la podemos tener faringitis, y dijimos que la mayoría eran virales, ¿cierto? Podemos tener también amigdalitis, donde tenemos gérmenes bacterianos y virales. Ahora sí, la siguiente. Los antiácidos, que son el centro de todo el problema y que tenemos, vamos a recorrerlos rápidamente, son sustancias que lo que hacen es una reducción en la producción de ácido y disminución de ese ácido que tiene prolongado en el jugo gástrico.
Eso es lo que hace un antiácido y tenemos de diferentes maneras. Nosotros podemos utilizar antiácidos para inhibir la producción de ácido y podemos tener antiácidos para bloquear la acción de ese ácido, ¿cierto? Entonces, si tenemos un ácido en bioquímica, un ácido lo bloqueamos ¿con qué? Con una base, ¿cierto? Eso. Entonces tenemos antiácidos que son para bloquear el ácido clorhídrico, tenemos antiácidos que nos bloquean la producción del ácido clorhídrico y tenemos antiácidos que nos bloquean la producción de pepsina, que es la que estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces tenemos varios caminos para tratar la acidez, pongámoslo así en esos términos. Acidez en el sentido de que tenemos aumento del ácido, pero el daño estructural es el que nos interesa a nosotros. Cuando ustedes toman unos, después de la fiesta de que van a tener, la que tuvieron ya para reunir plata, hay algunos que amanecieron con gastritis. Eso es un fenómeno agudo que podemos resolverlo rápidamente, pero otras personas sí tienen una úlcera péptica por distintas condiciones. Siguiente. Entonces, dentro de esa clase de antiácidos tenemos los antiácidos puros, tenemos los antagonistas de los receptores H2. La producción de ácido clorhídrico está mediada por distintos elementos, por las bombas de protones, por receptores histamínicos, ¿cierto? Y también entran dentro de la categoría de antiácidos, pero no como bloqueadores de ácido clorhídrico, sino como medicamentos que tratan bacterias o gérmenes que estimulan esa producción de ácido. Pero ahí entran los antibióticos útiles para el que más conocemos, que es el ricobaltepino, que a nivel gastrointestinal es un germen presente todo el tiempo en la gastritis, en la úlcera péptica, en la esofagititis, y espontáneamente se puede tener el ricobaltepino sin tener gastritis. Siguiente. Entonces, los antiácidos, uno está generalmente una base que actúa contra la acidez estomacal y alcaliniza el estómago aumentando el pH. Eso lo sabemos nosotros por química, sin necesidad que nos hablen del estómago. Tiene un ácido, le echa una base y se neutraliza, el pH cambia automáticamente. O viceversa, si tenemos un pH alcalino, le ponemos ácido y se compensa. Y funciona uniéndose al ácido clorhídrico, no afecta la producción. Algo que va a bloquear, que sigue produciendo el ácido y yo le doy un antiácido, es lo que conocimos todo el tiempo, que le dan a la persona, lo que me insinuaba aquí ahorita la doctora Carla, su abuelita le formula para la acidez cumis, para que posiblemente hace para la bacteria, no es para la bacteria. Es porque el cumis tiene un contenido alcalino de la leche que viene mezclando el cumis y eso neutraliza el cumis. Cuando no teníamos medicamentos modernos, uno le daba gastritis y tomaba leche fría, ¿cierto? Suponiendo que la leche tiene un pH alcalino y podía neutralizar ese ácido allá, entonces le echo leche y ese ácido se neutraliza. Y como la mayoría de los antiácidos venían en forma de leche, entonces uno hacía la extrapolación, pero no teníamos sino esos antiácidos. Esa unión forma una sal y por lo tanto disminuye el pH gastrointestinal. Siguiente. ¿Cuáles tenemos de antiácidos? Ya tenemos que hablar de los medicamentos que vamos a utilizar. Hidróxido de magnesio. Cuando uno le hablan de hidróxido, ya le metimos un OH a esas fórmulas químicas. Decimos KOH, hidróxido de potasio, todo así. Entonces tenemos hidróxido de magnesio que tiene una ventaja, tiene esa neutralización, pero como el hidróxido, pero como tiene magnesio, ¿cierto? Evita que se produzcan gases ni sensación de plenitud, cosa distinta que ocurre con los antiácidos que tienen bicarbonato de sodio. Y tenemos adicionalmente hidróxido de aluminio y carbonato de calcio. Sí. Tenemos 4 clases de antiácidos, o sea, de OH asociados a un mineral. Tenemos asociados al magnesio, asociados al bicarbonato de sodio, al hidróxido, al aluminio y al carbonato de calcio. Y el efecto del hidróxido es igual en todos ellos, pero el efecto que produce la sustancia acompañante es distinto. Mientras el hidróxido de magnesio
no producen gases ni sensación de plenitud, ¿cierto? El carbonato de calcio y el carbonato de sodio sí producen la sensación. Se le quita uno el dolorcito, pero está soplado, ¿cierto? O está eructando. Pero con el hidróxido de magnesio sí se puede producir diarrea. Entonces no se sopla, pero se desinfla. Con la cola. Entonces uno tiene que ir, en cambio, el hidróxido de aluminio, ¿cierto? No te produce, neutraliza un poquito el magnesio y no te produce diarrea, pero tampoco produce distensión. De hecho, ya mucho viene la combinación de hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. Con el uno neutralizo la distensión y con el otro controlo el efecto de diarrea que produce el otro, pero viene en una sola presentación. Y el carbonato de calcio. El calcio, per se, la mayoría de las veces, va a producir sensación de plenitud y va a producir tendencia al estreñimiento. Cuando ya empieza a tratar a unos pacientes más adultos y les va a dar calcio, primero que todo son unas pepas gigantescas. Y fuera de eso, tiene tendencia a producir llenura y a producir estreñimiento, entonces uno va con cuidado. Entonces, como les digo, tenemos 4 tipos de radiación, todos con el mismo efecto, no es que uno sea mejor que otro en cuanto a la neutralización del ácido clorhídrico. Todos actúan lo mismo, pero los efectos, los eventos adversos o no adversos son distintos en cada uno de ellos según lo que lo desea acompañar. ¿El hidróxido de magnesio es la misma leche de nada? No, la leche de magnesia Phillips es otra cosa. La leche de magnesia es utilizada más como laxante que como antiácido. Pero por tener, tiene magnesio pero no tiene hidróxido de magnesio. Neutralizan el ácido gástrico, aumentan el pH, por tanto, inhiben la actividad del cloro en el jugo gástrico. Pero no podemos, recuerda que uno tiene cloro, ácido clorhídrico por alguna razón. Nada de lo que tenemos dentro es gratis, ¿no? Dios es muy importante, yo no soy creyente, pero para los que no, para los que sí son creyentes, Dios es teóricamente perfecto. Y todo lo que nos dio, nada nos sobra. ¿Sí? Ni regala nada, ni quita nada. Entonces el ácido clorhídrico en el estómago tiene un efecto, y ya lo dijimos, ¿cierto? La absorción alimentaria, ¿cierto? El tránsito intestinal no sería lo mismo sin ácido. De hecho, si uno logra llegar al punto de la acloridria, neutraliza la producción de ácido, neutraliza la pexina, y fuera de eso un poquito que quede lo bloquea con esto. Llegamos a un estado de acloridria y toda la mucosa del estómago se va a atrofiar y va a ser más susceptible a patologías malignas, porque también tiene un efecto de defensa sobre el organismo. Entonces la acloridria puede ser a futuro un estado canceroso y un estado nutricional deteriorado, porque sin ese ácido no podemos hacer los cambios que requieren los alimentos para ser absorbidos y transitados. Siguiente. Entonces, ¿qué efectos pueden tener todos estos elementos que estamos diciendo? Si usamos mucho hidróxido, ¿cierto? ¿Qué terminamos haciendo? La alcalosis estamos quitando elementos que nos contribuyen a mantener el pH normal, que es de cuánto. ¿Cuánto es el pH normal? En general. Entonces, si usted pone muchas bases en sus soluciones, lo que va a provocar un estado contrario al de la acidemia, ¿cierto? El de la acidosis. Va a provocar un estado de alcalosis. Y de hecho existe, cuando usted abusa de los antiácidos, un síndrome crónico que se llama síndrome de leche alcalina. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del video? Sí, puesto el video. No hace falta que lo hacía. Este usadio sí es. Le paso un corta. No, se calientan y se apagan solos. Pero es nuevo, güey. No, pero no se ni siquiera está caliente. Es el chino. No sé si le pasa eso. Ay, Ahora que lo desconectaron. permiso, hermano. Para la cabeza. Vamos a desarmar vuelta. Porque
nadie en esa lista. Si ya lo hicieron, no está bien. Por algún mejor amigo. Yo amigos no tengo. Conocidos no. Bueno, Compañeros. Compañeros. entonces, hablando pues más de la experiencia, ¿cierto? No a todo lo que, antes de que lleguen a la diapositiva, no todo lo que le consultan a uno del estómago es gastritis, ni todo lo que se le escriben a uno es úlcera, ni todo lo que le duele al estómago está asociado a la enfermedad ciropéptica del estómago. Los pacientes llegan y le preguntan a usted sufre, yo sufro de gastritis. Y uno oye gastritis, la mayoría de las itis hablan de inflamación o de infección. Yo digo, bueno, yo sufro de gastritis de por vida. Es una patología que nació con ella como el diabético, como el hipertenso, o como el dislipidémico, que entonces se casó toda la vida con un tratamiento para gastritis. Entonces tenemos que entender la fisiopatología de estas enfermedades. Y para que son enfermedades que se curan y tienen tratamiento. Entonces nadie es gastrítico de por vida. Uno sí puede decir, yo soy diabético. Soy, no estoy. Pero uno sí puede decir, estoy con gastritis. Puede decir el paciente. Actualmente tienes una gastritis y el tratamiento es este. Porque si nos ponemos a mirar y van a encontrar ustedes en su experiencia, y los que tienen familiares que van a su EPS y les ponen dos medicamentos, todos están con omeprazol. O el omeprazol, o el pantoprazol, o Tralfate, o alguna cosa de esas. Porque es que estoy tomando como 3 medicamentos y eso me dio el doctor para proteger el estómago. En el mismo hospital lo veo uno que para evitar las úlceras de estrés, ¿sí? Y no la gastritis, le dan omeprazol a gente que va a ir a una cirugía ambulatoria. Le dan porque le van a poner alguna cosa. Entonces no se casen con esas teorías, porque no tenemos enfermo a todo el mundo de gastritis o de colon irritable o yo sufro de diarreas. ¿Sí? Todas estas cosas son patologías que tienen, un origen y una fisiopatología, tienen un tratamiento también determinado en el tiempo. De hecho, la mayoría de las gastritis y enfermedades acidopépticas, salvo el reflujo gastroesofágico, son tratamientos de entre 6 y 8 semanas. Y eventualmente, en algunos momentos uno puede dar tratamientos cortos. Yo soy un ejemplo ahora, tenía un problema en el hombro y estuve tomando, y les estaba poniendo el ejemplo, estuve tomando antiinflamatorios no esteroideos más de la cuenta. Y recuerden que nosotros cuando decimos antiinflamatorios no esteroideos, dijimos inhibe la producción de prostaglandina. Y la prostaglandina tiene que ver con la producción de... Exactamente, entonces tenemos mayor producción de ácido y tengo una gastritis, pero la tengo por estos días. Tomé 5 días antiinflamatorios y ya ayer empecé con el dolor. Hoy empecé a tomar, pero lo voy a tomar 3 o 4 días y ya pasó el carbón, era un evento adverso de un medicamento y ya solucioné el problema. Eso espero, porque me estoy tratando yo mismo y yo tengo una cantidad de debilidades en esto. Parezco de la entonces, tienen que tener en cuenta que nadie tiene una gastritis como tener una epilepsia, pues. Ya, yo soy gastrítico, no existe como tal. Y hay que hacer un diagnóstico. Y hay que hacer un diagnóstico por clínica y hay que hacer un diagnóstico por imágenes o por visión endoscópica. El gastroenterólogo es el que nos va a decir, ¿sí?, en una endoscopia si el paciente tiene una gastritis o una úlcera o una enfermedad por el reflujo gastroesofágico o una estenosis esofágica o un espasmo o cualquier cosa de estas patologías. Lo que no significa que a todos los que les arda el estómago tenemos que mandar una endoscopia. Tenemos que evaluar a un paciente individualmente, ver la evolución de los síntomas, qué lo desencadena, qué lo mejora y hacemos un diagnóstico clínico. Si el diagnóstico clínico está bien sustentado, podemos iniciar un tratamiento farmacológico y le damos un chance, así como hacemos con la hipertensión y la diabetes, que hacemos cambios terapéuticos de estilo de vida por 3 a 6 meses. En esto también podemos hacer tratamientos de prueba terapéutica con cualquiera de estos medicamentos y si ya el paciente no tiene una buena respuesta, solicitamos un estudio endoscópico y ya tenemos un diagnóstico que nos permite hacer un control posterior.
pero no a todo el que llegue endoscopia, y no a todo el que llegue, tiene gastritis y tome 6 meses omeprazol porque usted está tomando acetaminofén. Digo, usted tomó una semana citromicina o toma ampicilina o alguna cosa de esta, digamos. Producen retención de sodio, algunos que vienen, por ejemplo, que tienen bicarbonato. El hidróxido de aluminio, ya les decíamos que lo damos combinado con el de magnesio, porque el magnesio produce diarrea y el otro produce un poquito de estreñimiento, entonces ahí vamos haciendo empíricamente ese control. Y los bicarbonatos de calcio tienen tendencia a producir cálculos en la vía urinaria, ¿cierto? Porque puede formar oxalatos, hidróxidos de calcio que van a eliminarse, formar coágulos o cálculos a nivel de la vía biliar, entonces tenemos que tener eso cuidado. Obviamente no ocurre con un día que uno le formule bicarbonato de calcio al paciente, sino que siempre que vamos a dar los tratamientos tenemos que considerar la posibilidad. Si es un paciente que de la historia clínica uno ve que ha estado hospitalizado 3 veces por cálculo renal, que anda con un catéter por cálculo, pues ¿para qué le voy a poner carbonato de calcio? ¿O para qué le voy a poner un elemento que me genere depósitos de ácido úrico? Entonces ahí es donde entra el arte de la medicina, porque lo demás lo hacen de la droguería. La droguería sabe que los antiácidos son para eso, pero también nosotros sabemos que no son para todo el mundo y sabemos para quién es y para quién no es. Quiero que nosotros hagamos. ¿Dónde están las indicaciones de esos antiácidos? Reflujo gastroesofágico, pero no es la piedra angular, ¿cierto? Porque es que yo lo que necesito es, porque el reflujo tiene 2 opciones de usted tratar. O hace un tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Que es hacer una aplicatura a nivel del esófago para que el esfínter funcione nuevamente, o hace tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico hasta ahora está terminando de completarse porque nunca ha dado buenos resultados de esas aplicaturas. Entonces, el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es casi de por día, lo que se lleva hace un momentito. Pero ¿para quién está diseñada la cirugía? Para los pacientes jóvenes que mejoran con antiácido o con inhibidor de bomba de protones. Esto es lo que indica que el ácido es parte importante de eso. Entonces, si es joven, es decir, le va a vivir 50 años más tomando esomeprazol y tomando cualquiera de estas leches. En cambio, si es un paciente de mi edad, o de un paciente mayor de 60, 65 años, la cirugía que no va a dar buenos resultados, los resultados son limitados a 70-40, 70-30, 60-40. No lo sometan a ese riesgo porque ese sí puede tomar 10 años más de niveles de bomba de protones o antiácido. Entonces es una cirugía diseñada para pacientes jóvenes que responden a los antiácidos. Y tratamiento sintomático, principalmente tratamiento sintomático es lo que vamos a utilizar la mayoría de las veces los antiácidos. El paciente que aguantó hambre 2 o 3 días o que se despiporró comiendo en un paseo de olla, todas esas cosas, al otro día llega cuando tomó traguitos y todo eso. Bueno, démosle 3 o 4 días de hidróxido de magnesio, de milanta, de alguna de estas personas, que son las universidades que ya están en lo peor, yo casi nunca formulo ya antiácidos, pero son útiles, porque yo no son, no significa que no sean buenos, sino que cada frasco de esos tiene 360 centímetros. Y para usted neutralizar ese ácido, usted neutraliza el ácido que está actualmente en el estómago, pero usted sigue produciendo ácido todo el día. Entonces las dosificaciones son más o menos 6 dosis de 10 centímetros todos los días. O una cucharada de 10 centímetros antes de cada comida y 2 horas después de cada comida. Entonces estamos hablando de 6 dosis al día. Entonces la adherencia a eso es muy difícil. ¿Y por qué es eso? Porque neutraliza el ácido que tiene ahí y cuando esa se elimina y sale, ya quedamos con lo que está produciendo todo el tiempo. Entonces por eso hay que usarlo tantas veces. Y usted se imagina usted toda la vida tomando de 6 cucharadas al día de algún antiácido de esto. Entonces no es, por eso en pacientes jóvenes es de utilidad si han dado respuesta. Y es un diagnóstico que no es, tiene un componente clínico muy importante, pero el diagnóstico definitivo no es clínico. Entonces no es que todo el que tiene agrieras, ¿cierto?
que como y siento que me quema hasta aquí arriba, ¿qué no puede ocurrir? Pero si es todo el tiempo. O a veces el reflujo es tan severo que lo diagnostica el otorrino. Entonces, a veces tiene el reflujo y después llega con disfonía y tosecita. Y entonces los doctores le formulamos eso, le quitamos el anapril, le ponemos otra cosa, le formulamos un antitusivo, un antihistamínico, porque eso es alérgico. Hasta que el paciente termina del otorrino, le hacen una laringoscopia y ve la lesión irritativa de todas esas mucosas y dice, puede ser un reflujo gastroesofágico. Va a una endoscopia y evidentemente. O se hace tratamiento empírico para eso. Entonces, tiene distinto, no tenemos un diagnóstico, no es como una vitalitis, ¿cierto? Que tengo fiebre y tengo placas, se le abre acá esas placas, esas amígdalas y tiene halitosis, bueno, tiene una vitalitis. Pero en esto es la suma de unos elementos clínicos, que eso sea persistente, que esté continuo, y ahí sí empezamos a utilizar los medicamentos. Siguiente. Luego siguen lo que hablan de los receptores H2 de histamina, que son los el ácido clorhídrico, también tiene que ver con estos receptores, pero no me voy a detener aquí, porque esto fue la gloria para nosotros. Yo viví de la cimetidina y la ranitidina y lo que ven aquí. Pero la primera fue la cimetidina. Cuando yo terminé medicina, que salimos yo en mi año rural formulaba hidróxido de magnesio y aluminio para que viniera dentro de un mes 6 tarros de semana. Y luego volvían por otros 6 tarros de año a la cena de la familia de la hospitalidad llena de tarros. Pero no teníamos otra opción, no teníamos sino eso y algo para dolor. Después aparecieron los famosos receptores H2 de histamina, los bloqueadores de esos receptores, y apareció la cimetidina. Esa era la gloria, la hemorragia digestiva, para la gastritis, era la emergencia. Después desapareció ella, yo nunca entendí la razón, y apareció la ranitidina. Y con la ranitidina convivimos casi 40 años. Todos los médicos formulamos ranitidina, así como la formularon los corazones. Hace 3 años, 4 años, la FDA, que es como el INVIMA nuestro, que autoriza o no autoriza el uso de un medicamento, resolvió que la ranitidina era tóxica después de que nosotros matamos un poco de latinoamericanos con esa mano. Nosotros somos el conejillo de laboratorio de los colosos del norte. Primero lo ensayan aquí, lo producen en laboratorio, le hacen todo el marketing y nos llegan a nosotros y nos venden esa vaina, aparecen todos especialistas diciendo que esa vaina es mejor que Dios. Y los que son más ignorantes, pues copiamos. Y los que son más ignorantes que uno lo dan a todo el mundo. Y los más ignorantes los traen a la farmacia. Y todo el país tomaba ranitidina. Y hace 3 años, no sé, 4 años sale el warning de que no, que eso produce arritmias y que produce, y que hace 6 gringos que murieron de cáncer que tomaron. Entonces que suspendió la ranitidina. O sea, ninguno de estos elementos hay en Colombia ya. Y no se pueden formular porque no se los van a despachar, porque está suspendido por la FDA y obviamente por el INVIMA también entre nosotros. Entonces no existe, entonces no voy a detener en ello. Sigamos. Y estas son las reacciones secundarias. Esto puede pasar a la hora de hematocefálica, hacen una cantidad de cosas. Ginecomastia, impotencia en los hombres. Es el que más se utilizaba en algún momento es la famotidina. La famotidina fue cuando los laboratorios empezaron a abusar de nosotros los médicos. Yo tengo una anécdota muy particular. Famotidina se llamaba el olvido de la piedra. Entonces, los laboratorios lo visitan a uno y le dan dulce, le dan un carrito, le dan un pocillo patito, le invitan a comer. A todos ustedes les van a cortejar, una especie de conquista del médico general y del especialista. Entonces, a los especialistas los llevan a Estados Unidos, otros los llevan a Cartagena. Y es como una macha. Entonces llegó la señora de famotidina, nos daba a nosotros que nos dio el nombre del medicamento. Y a mí no me parecía mal, nos regalaba una revista, una suscripción a una revista médica que se llamaba Hilariva, una revista muy buena, hecha por especialistas latinoamericanos sobre patologías nuestras. Yo tenía mi suscripción a Hilariva por cuenta la primera por la pagué y después la otra me la daba, yo pues sí, claro, pero yo no me sentía comprometido.
Hasta un día que llegó la visitadora del consultorio muy querida, ay, doctor, un tinto, claro, cuénteme a ver qué es. Usted me traía la oferta de que por 40 fórmulas de famotidina me daban un computador. En esa época un computador, estoy hablando del año 90, ya teníamos computadores chiquitos, ¿cierto? Sí. 90, 91. Que si me traía hasta el formulario, con 40 fórmulas mías que aparecían en la farmacia, me daban un computador. Le dije, venga, no, yo me gano la vida con el consultorio, yo no necesito esto, a mí me pagan los pacientes. Entonces yo te agradecería que si vas a volver, nunca, yo sé que no es culpa tuya, que es el laboratorio, pero si vas a volver con esa oferta, no me visites. Me da pena contigo, pero no te recibo vistas. Y pues nunca lo volví a recibir y pasó eso. Lo triste es que algún día en esas reuniones de médicos, de mis viejos amigos, nos encontramos, estaban contando mi anécdota de lo que me pasó con la chica. Y, ay, ¿qué pasó con la novia? Yo no la volví a ver por esto, por esto. Y tristemente, como a los 4 o 5 días, 2 amigos míos tenían 2 computadores. No, pues y no es que yo sea más santo que los otros, es que somos. Quién sabe cuántas veces la otra no ha sentido que me ha comprado a mí, ¿sí? Pero yo no tengo conciencia de haberme transado porque me hagan una oferta. Pero es para decirles a ustedes que tienen que cuidarse de eso, que los médicos somos permeables a eso, que los visitadores médicos son vendedores y que para ser vendedor pues hay que cortejar, que no tiene espíritu. Nosotros mismos vendemos nuestro servicio con una buena consulta, con una secretaria que maneje bien, que llame al paciente a ver cómo sigue. Eso es marketing. Y los laboratorios quieren vender, pero nosotros no tenemos responsabilidad con el laboratorio, ni con el visitador. Si vende, yo formulo sin pensar que el laboratorio es. No. Cuando tiene representantes aquí me acuerdo de qué laboratorio porque van cada mes al consultorio y uno se lo encuentra en el estadio o en la calle. Pero del resto, no tengan compromiso con el paciente. Y si saben que el medicamento es bueno, utilicen. Que uno puede escoger entre 2 buenos, bueno, perfecto. Y si uno de los buenos es del visitador amigo mío, pues sí, no le veo problema a eso, no me está comprando. Pero no estoy afectando al paciente simplemente por ganar un dinero extra. Aquí hay un centro médico que tiene su ADM especial, porque el laboratorio le paga y le paga al médico una parte de su salario en un porcentaje de lo que formule la globalidad que hay en la vitrina, pero me salía el tema. Entonces todo esto lo producía, pero nunca sobra que algún día cuando llegue un visitador a hacerle ofertas no éticas, sepan decir amablemente que no tiene que agarrarse con sacar los complicones de los simplemente, hermano, no me visiten más porque a mí suficiente me pagan los pacientes con eso. Y mire, ¿sabe qué le dicen a uno? Ya, doctor, este medicamento para usted vale 200.000, pero en farmacia son 250.000, o 50.000 se los activamos a usted. Eso, pues, alguno habrá que caiga, pero si queda sembrada ya la inquietud de que uno no es transable en su ejercicio, gastarse 7 años, aguantárselo a uno, sufrir como han sufrido todos estos días, para que después llegue un visitador médico a decirle que tiene que formular. No es justifico. Tanto trasnocho y tantas cosas para uno venderse por 20 monedas de esto. Entonces, la siguiente. Quitemos esto porque esto es de las H2 y no lo necesitamos. Úlceras por el reflujo gastroesofágico. Este es el mecanismo de acción. Ahora entramos a lo que sí están actualmente de moda. Inhibidores de bomba de protones, y estos son casi todos los que hay ahorita en el mercado. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, trabetrazol. Todos estos están aquí en Colombia y uno va a escoger. Y hay algunos isómeros de eso, desomeprazol, deslansoprazol, le agregan, le ponen ahí un anillo adicional. Ellos no bloquean los receptores, sino que se unen. El ácido se produce con unas bombas que tienen un nivel gastrointestinal que están llenas de protones y que se liberan principalmente en la madrugada. Es decir, a las 3, 4 de la mañana
sale la bomba de protones a ayudar a producir ácido clorhídrico. ¿Qué hacen estos medicamentos? Se unen a esas bombas y las inactivan y por lo tanto disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Por eso siempre que formule el inhibidor de bomba de protones, tienen que formularlo a qué horas. Después de la comida, antes de la comida, a medianueve. ¿Qué se les ocurre con lo que estoy diciendo? Después de que la comida, dice Daniela. En ayunas, ¿cierto? Siempre que van a formular un inhibidor de bomba de protones, lo tienen que formular en ayunas o lejos de la última comida. Lejos es por lo menos 2 o 3 horas, cuando el estómago está desocupado y principalmente en la madrugada, en ayunas, porque en la madrugada hay la mayor producción de bomba de protones, que son las que van a hacer que se produzca ácido clorhídrico. Tengo que bloquearlas temprano. Entonces lo primero que ustedes toman, le dicen a los pacientes que tomen son 2 medicamentos. Uno, y ya lo dijimos en clase, la levotiroxina, ¿verdad? Que siempre como una levotiroxina, tantos miligramos en ayunas. Pero esomeprazol, tantos miligramos en ayunas. Entonces viene la duda, la acabamos de resolver, la acabé yo de resolver hace unos 4 meses que tuvimos una charla de hipotiroidismo con un tipo de Medellín buenísimo. Ahora tengo la conferencia ahí guardada, debería pasársela a alguno, porque no, es de medicina, de hipotiroidismo, pero también es de cómo manejamos estas cosas de los medicamentos, de cómo los laboratorios generan una serie de expectativas, qué son las fechas de vencimiento, cómo las podemos interpretar los médicos, por qué los horarios, voy a buscarlo y de pronto de la mano vamos a que la oigan, de otro grupo de la vez pasada, porque es una enseñanza no científica, pero sí práctica. Entonces, ¿cómo resolvimos el problema? Si el paciente tiene que tomar esomeprazol y tiene que tomar levotiroxina en ayunas los dos, ¿cuál es la prioridad? Entonces lo que decimos es que la prioridad son los dos. Pero yo puedo dar la levotiroxina en la noche, lejos de la comida, cuando se vaya a acostar. Y ya resuelve el problema, porque es que la levotiroxina es para su absorción. En cambio, los inhibidores de bomba de protones es para la producción de ácido, que eso se produce a las 4 de la mañana, no a las 10 de la noche. Entonces, primero, en la noche tómense la levotiroxina y en ayunas. Igual el tratamiento de levotiroxina es para mucho tiempo, en cambio el de bomba de protones es para 8 semanas más. Siguiente. Entonces, ¿a dónde actúan? En medio ácido, ¿cierto? Se absorben a nivel duodenal, se metaboliza a nivel de citocromo P450. Por eso, ¿cierto? Tienen también casi solitas, para que no se crucen con todas las otras cosas que estamos tomando. Cuando estamos tratando, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, y vamos a poner un antiagregante plaquetario, que no es la aspirina, sino cuál. A ver. Ocampo. ¿Qué le ponemos de antiagregante plaquetario a un infarto? Distinto de la aspirina. Tatiana. Karen. No se parece uno en uno de esos estadios. La derecha, levante la mano. ¿La warfarina? Este sí está, me oigo contestar. No digo duro para que no sea vergüenza. Liz. No. Yo Clopidogrel, ¿cierto? No, profe, es que no me difícil. Ya. Es más fácil aguantar. No me fácil. Entonces hay muchas cosas que salen por el sistema P450. Por ejemplo, el clopidogrel. Entonces nosotros cuando estamos tratando de infarto agudo miocardio le tenemos que poner horario al clopidogrel y al inhibidor de bomba de protones. Porque si no se neutralizan, no se compiten por el citocromo P450, así como otras sustancias. Entonces, si va solito el esomeprazol, el inhibidor de bomba de protones, tomado en ayuna, posiblemente no se va a interferir con otras cosas, obviamente. Y después de que los alimentos, pues también muchos se procesan y pasan por ahí. Entonces, ese es el problema de la warfarina, por ejemplo, que se interfiere con todo lo que usted encuentra en el camino. Por eso es tan inestable y por eso los resultados son tan difíciles.
se elimina por orina y bilis, atraviesa la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica, y en la madrugada es cuando está el mayor número de bombas de protones, por eso hay que darlo a esa hora y no me puedo insistir en eso. Porque es que uno ve que lo ponen a cualquier hora y que usted tiene la hora y se toma un examen. O no. A esa hora estamos sintiendo usted el ardor en la boca del estómago después de que se almorzó ese pollo pasado en KFC, lleno de grasa ahí. ¿Sí? Tómese una cucharada de antiácido, ¿entiendes? O tómese un cumis como la abuelita de Carla. ¿Sí? Entonces eso así funciona. Pero si usted da un inhibidor de bomba de protones a las 11 de la mañana y no hay bombas de protones funcionando, se está perdiendo el tiempo. O después de desayuno, para que funcione. Siguiente. Profe, es seguro en embarazada, ¿cierto? Es seguro en embarazada, pero en embarazada no hay nada seguro. Sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Porque es que ya ahí sí es un poquito de medicina defensiva. Salvo que sea estrictamente necesario. Usted antes de los 3 meses está en proceso de formación y de estructuración del bebé. No de nada, si el chino sale bruto, le echan la culpa a usted. Y lo coge una buceta después, es culpa que el doctor allá le formuló cuando estaba chiquito un acetaminofén a los 18 meses de embarazo, de 8 semanas de embarazo. Entonces, que no sea estrictamente necesario. Después de los 3 meses ya uno tiene cierta liberalidad, no absoluta, ¿cierto? Porque usted empieza a dar medicamentos ototóxicos, no es que el organismo, que ya el sistema auditivo esté desarrollado completamente, y usted pone a formular la medicina, es el sordo del que nace. Entonces, y le van a echar la culpa. Entonces, trate en embarazada, no, ni siquiera por defenderse uno, por proteger a su paciente y a su bebé, traten de no formular nada. Hay medicamentos ya establecidos en el control prenatal que se le pueden dar a la paciente, el hierro le puede dar en el principio del embarazo, ¿cierto? Y aún así, en los controles está para la semana 14, mucho rato. Yo vivía de las embarazadas y de los partos cuando era más joven, pero ahora ya no quiero ver una embarazada en mi consultorio. Yo viví mucha época de atender partos y de atender recién nacidos, pero quedé tan impregnado de líquido amniótico. Uno va, uno se baña y se cepilla, pero todo el tiempo va oliendo a líquido amniótico. No hay tan balma, y agradezco el día que decidí que nunca más he tenido un parto. La siguiente. Inhiben la ATPasa y de la bomba de protones, inhibir la secreción ácida basal como la estimulada. Es decir, ya el paciente inhibió su bomba y si hay el estímulo gástrico para más bomba, pues están bloqueadas previamente. Entonces lo podemos dar en ayunas porque tiene un efecto poscomida también, porque todavía tiene inhibido toda la producción de bomba de protones. Es estimulado también PA por la disminución, por el aumento del pH, inhibe la actividad de la pepsina, ¿cierto? Más o menos inhibe 15% del crecimiento del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que estimula toda la producción de ácido clorhídrico y es compañero imparable de las enfermedades cibernéticas. De hecho, usted siempre que pide un endoscopio se hace biopsia. Y biopsia gástrica o biopsia duodenal o biopsia esofágica para que le determine pues, tanto los aspectos patológicos de malignidad y eso, como para ver si hay o no hay Helicobacter pylori, pero también hay pruebas específicas solamente para Helicobacter pylori. Uno hace, es para no tener que hacer endoscopia cada 2 meses, yo digo, le voy a dar este tratamiento por 8 semanas, le doy el antibiótico para Helicobacter pylori, le doy inhibidor de protones, y para no hacer una endoscopia a los 2 o 3 meses, que no es nada agradable, se le hace una prueba de aliento para el Helicobacter pylori, para ver si eliminó el Helicobacter. ¿Correcto? ¿Cómo es que transmite el Helicobacter? Por todas partes, por la comida, por el contagio de los alimentos, está ahí, porque está en muchas partes del organismo y nos vuelve susceptible. Pero no es que nos toca aislamiento por la Helicobacter pylori, no es como la tuberculosis o otra cosa que allá viene el pilórico, no. Potencia la acción bactericida de los antibióticos que damos para el Helicobacter pylori. Como es un bacilo, le damos tratamiento antibiótico. Uno de ellos son los macrólidos
clarito y simple. ¿Qué otro macrónido se acuerda? ¿Ah? ¿Cuál? Pero por aquí. Borra la pregunta del examen. ¿Qué pueden producir? Para que vean que no son inocuos, uno no puede andar formulando. ¿Sí? Uno va a las casas y todo. En mi casa también hay. Y millones de protones a la lata, por eso es caro, pero se lo regalan a uno. A los médicos nos lo regalan. Pero yo cada vez me cuido más de formular cantidades de estas cosas, porque algún día me puse a revisar. Una fórmula empírica. Y llegó el señor y me olvidó que tenía gastritis. Y va a la EPS y ya le formulan para 3 meses. Eso me pasó. Pero bueno, si va a un médico particular, entonces le formula eso, me pasó para 3 meses, pero le formula un prokinético, un estimulante pues, del tránsito intestinal, y esas dos cosas valen más de 400.000 pesos. Y usted no tiene certeza de ni cuánto tiempo lo va a tomar. Y si alguien no les explica, los pacientes están eternos. Yo tomo esa omeprazol hace 20 y no me lo vaya a quitar. Casi. La pareja mía, no, es que tiene que tomarse un medicamento por una sinusitis y le compré lo corriendo. Tú le dices, tomaste la amoxicilina y así. No, me tomé 3, pero es muy grande y me da gastritis. Entonces no se las tomó y está tomando eso, porque es que me interrumpe lo más. Eso sí no lo perdona todos los días. Yo, pero te está volviendo bobo. Es una bobada hacer, y es enfermera. Es una bobada hacer eso. Entonces, no son drogas inocuas. Son drogas, todos los medicamentos que sirven para algo, afecta a algo. ¿Sí? Todo medicamento que sirve para 20 cosas, no sirve para ninguna. ¿Sí? Y cuando una cosa hay 40 medicamentos, ninguno lo va a curar. No, uno ve que dan una cosa para todo. Así como los hermanos de Gregorio, los niquillos de la calle. Diarrea, erupciones cutáneas, vértigo, confusión, dolor muscular y articular, hipergastrinemia, hiperproducción de gastrina. Entonces, siempre esos pacientes le llegan con unos síntomas inespecíficos, uno no sabe ubicar. Una opción es que se toman una cosa de esta. Y uno puede hacer pruebas terapéuticas, ningún paciente se va a morir, ni si se va a grabar, si usted le dice esta semana no tome, eso me pasa, no va a pasar nada. Suspenda y miramos, a ver, porque es que a veces no hay otra manera de hacer para funcionar. Siguiente. Interactúa con todo esto. ¿Sí? Entonces, yo soy muy amigo de los señores doctores, pero también creo que hay que tener precauciones. Si es un paciente que está con warfarina, pues si toma un peco 350, que toma benzodiazepinas, que toma anticonvulsivantes. Si es un epiléptico y le voy a dar, yo tengo que ver si le voy a dar 8 semanas, por lo menos en ese tiempo tengo que ajustar la dosis de los anticonvulsivantes. Porque no el paciente va a decir, no, ese medicamento lo mantiene dormido, pero nosotros los medicamentos estamos disminuyendo la eliminación del anticonvulsivante y va a tener somnolencia. Disminuye la absorción de la levotiroxina y del metoprolol, de los antimicóticos, ¿cierto? Aumenta la absorción de la penicilina, la digoxina, la elasa y disminuye la absorción en tratamientos largos del calcio y entonces aumentamos también otros problemas. La vitamina D, vitamina B disminuye la absorción. Nosotros vemos vitamina de hierro, vitamina B, y todo el mundo se pone neurobión aquí para cualquier dolor. Todos, en la casa todos conocen el neurobión, todavía no lo mencionar. Los deportistas después de un partido de fútbol cada 8 días y cada 8 días le clavan un neurobión y dicen que era vaina de la guerrera. ¿De dónde sale toda esa historia? Pero la sabiduría popular, uno desmonta, tampoco no es un Quijote a desmontar todos los mitos de la comunidad. A los pacientes individuales yo les digo, no me puedo tomar esto, yo pues tengo su plata, hace lo que quiera, ¿cierto? Pero yo no creo que le sirva para nada, no le va a hacer daño, pero que vaya más bien a la plaza de mercado, vaya a ver una obra de teatro, una platita. ¿Sí? Este también te entregan pues en el avión van en 85.000 pesos. Una botella de amarillo.
Sí, bien. Cuando los tomamos algún trago algún día, pedían amarillo para mí. Entonces a quién se lo vamos a dar, ¿cierto? Úlcera péptica, hemorragias digestivas, úlceras por estrés, reflujo gastroesofágico, uso crónico de AINES. Ahí sí entramos a un territorio, ¿cierto? A donde sí tenemos una causa-efecto determinada. Pero ¿a qué paciente le vamos a dar AINES crónicamente? Nosotros dijimos que los AINES los debemos a dar por una semana, si acaso, ¿sí? Pero evidentemente hay unos pacientes, el paciente de artritis reumatoidea, por ejemplo. Pero entonces ahí es donde tenemos que entrar a jugar, a tratar a los pacientes. No vamos a tomar el antiinflamatorio todo el tiempo, solamente cuando tenga dolor, el tratamiento de base es otro. Pero si por cualquier cosa usted va a dar AINES por tiempo prolongado, tiene que asociarle un inhibidor de bomba de protones o un antiácido. Síndrome de Sjögren-Ellison y dispepsia funcional. Voy a aclararle dos cositas. Uno, de la dispepsia funcional, yo creo que ya alcanzamos a hablar de eso. Dispepsia funcional es un síndrome, no es una enfermedad como tal. La dispepsia funcional es como el colon irritado. Usted para decir que el paciente tiene una dispepsia funcional, le hace una endoscopia y está normal. Y para decir quiere decir que tiene un colon irritado, le hace una colonoscopia y está normal, pero tiene síntomas asociados al colon o síntomas asociados a la dispepsia funcional al aparato digestivo alto. Es el paciente que se sopla cada que se tome un ceviche o que lo va y se tome una empanada aquí abajo, se sopla. Esto y se la pasa como tan lleno, ese paciente, si tiene una endoscopia normal o si la clínica no es sino eso, tiene una dispepsia funcional, no tiene una enfermedad estructural de su aparato digestivo. Y esa dispepsia puede estar mediada por ácido o por tránsito intestinal lento o rápido, va a generar retofigón y va a generar otras cosas. O el paciente que tiene un colon irritable también el tratamiento, tampoco hay daño estructural. Por lo tanto, no requieren tratamiento de por vida, por ejemplo, con enzimas digestivas o con inhibidores de bomba. Entonces lo damos para el efecto. Me dicen el doctor y estas 30, la asistente semana ya no tiene nada estructural. Ya, guárdelas ahí la próxima vez que coma chicharrones y se siente así, pues tómenlas por 2 o 3 días y pare de contar. Porque nosotros tenemos que estar aliviando a la gente y no volverla esclava. Esto lo estoy diciendo yo después de 45 años de ejercicio, después de que ya hice todo lo que ustedes van a hacer, pero yo espero que no. La experiencia me ha ido enseñando, pero lo llevo en mi fórmula. Del tercero para el cuarto medicamento paro y digo, venga, a ver, todo esto lo necesita el paciente, todo esto lo va a comprar y después de que lo compre lo va a tomar. Entonces, más bien, venga, de pronto esto más bien se lo recomiendo por una semana y va uno cuadrando y ustedes van a aprender a hacer eso. Pero alguien se lo tiene que decir la primera vez. No tienen que aprender únicamente metiendo las patas. Y las úlceras por estrés son en pacientes que vamos a estar hospitalizados con enfermedades críticas, especialmente a nivel de cuidado intensivo, ¿cierto? Son pacientes que van a tener compromiso mecánico, se va a afectar la perfusión de los tejidos, se va a afectar el metabolismo. Y entre las cosas que pueden presentar son enfermedades cardíacas por una úlcera y hemorragia digestiva asociadas a su enfermedad, asociadas y no causadas. ¿Cierto? La causa está aquí en estas cosas que están asociadas a la patología. Entonces ustedes van a ver que a todos los pacientes que metemos al cuidado intensivo o que llegan agudos en urgencia, les ponemos omeprazol no porque tengan una gastritis o una úlcera, sino como profilaxis de que haga una úlcera de estrés y complique su enfermedad por la hemorragia digestiva asociada a esto. Siguiente. Bueno, seguimos, la siguiente. Y luego nos salimos de acá arriba. Hay otras pequeñas patologías que tenemos en la hoja, que son los fuegos, la glositis. Yo creo que es horrible, dice Daniel. Yo tengo una clasecita de esas por ahí, entonces los jueves o el viernes después de las exposiciones son 15 minutos donde hablamos de eso, de los fuegos, de la glositis, de esas cosas que nos permiten, de la salivadera, de la sequedad de la boca.
Entonces el aparato digestivo inferior, ya nos salimos, pasamos desde el ángulo de 3 y seguimos hacia abajo, ¿cierto? Y empezamos a hablar del intestino grueso y todo eso. Entonces tenemos la diarrea, que es una evacuación frecuente de heces líquidas, suele ser un síntoma de alteración gastrointestinal. A ustedes ya pagaron por gasto, ¿cierto? El orgánico. Ustedes ya le enseñaron que el Bristol 1, el Bristol 2, ¿sí? En las deposiciones. No. Entonces cuando le enseñan eso, los de sexto semestre llegan a la clase y a explicar por sistemas gastrointestinal de posiciones Bristol 3. Yo me quedo cuadrado. ¿Sí? Porque sí, hay una escala para definir las deposiciones, para mirar el estreñimiento, para mirar la diarrea. Pero yo todavía no me acuerdo que los pacientes lleguen a decir, no, es que la posición es de 4x5 o 4. ¿Sí? A uno le dice y uno le pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿de qué son las deposiciones líquidas, semilíquidas, aguadas, se huelen feo, no huelen feo, tienen bollos grandes, bollos chiquitos, como pepita, pero de ahí a que uno pueda, es un prólogo, pero él se dedica a hacer estudio bioquímico de las heces y las puertas. Yo creo que a nivel nuestro, uno va a decir, yo creo que los pacientes cuarta de posición en la salida, si eso le afecta o no, porque es que también hay una parte que la gente siente que tiene que hacer popó todos los días. 3 veces. Hay otros que 3 veces al día. Yo me acostumbré a doctor, yo como y voy para la zona. Pero otros que hay un día que no hacen, pero no importa ninguna molestia. La gente ni se da cuenta, sí. Yo creo que sí. Y otro, el que sí es estreñimiento, que es que hay 2 días que no hace y anda con ese famoso un componente también aquí de la forma. Uno, el depresivo, por ejemplo, que guarda tanta cosa dentro, tiene tendencia a ser estreñido. En cambio, el acelerado, ¿sí? Y parte del ciclo, la única estación que hace es en el trono, del resto. Entonces, pero eso tiene un componente emocional en esas cosas, por eso siempre tenemos que tener cuidado, empezar a darle laxantes o antidiarreicos a gente con un hábito intestinal. Doctor, ¿qué pasa conmigo? Yo, desde chiquito, yo entro 3 veces al baño, sí, eso es algo normal, y no necesariamente va a ser diarrea. A veces estas cosas se pueden cuantificar, pero también no se pueden cuantificar. Y siempre tienen que estar con el paciente. Doctor, es que yo ahora en 3 días, yo hago cada 2 días. Sí, eso le molesta, le da inclusión, le da cólico, le da náusea, le da algo, deja de comer, le da un doctor normal. Siga haciendo cada 2 días, ¿verdad? Que le da lo mismo al que hace 3 veces al día. Ese es su hábito, eso no le afecta para nada, no está acabado, no está nada de eso. Entonces, porque entonces la gente se vuelve dependiente también de los laxantes y de los antidiarreicos. Y uno con laxantes y antidiarreicos está tratando síntomas, ¿correcto? Está tratando síntomas. Yo usualmente no formulo antidiarreicos, salvo casos especiales, ¿cierto? Doctor, tengo examen de terapéutica y si no voy, llámame a... Y estoy que no, listo, tómese un antidiarreico para que pase su examen. O me toca subirme a un avión, tengo vuelo ahora y es 4 horas de vuelo. Venga, tengo que tener sensatez, pues, y pero igual que está en su vida normal, formularle un lomacil, una loperamida, no tiene ninguna razón de ser. Porque usted quita el síntoma, pero la causa de la diarrea va a estar ahí, usted no va a solucionar ningún problema. Puede ser causada por agentes infecciosos, toxina, fármacos, ansiedad y enfermedades crónicas. Y es la presencia de heces acuosas, sueltas y frecuentes. Se considera crónica cuando se ha presentado este tipo de heces sueltas o frecuentes durante más de 4 semanas, pero con compromiso del estado general del paciente. ¿Sí? A veces llega rozagante y todo, doctor, llevo 4 semanas con una diarrea lateral, pero sí, acepto, vale la diarrea, pero ¿cuál es la urgencia después de 4 semanas? Usted con la lengua húmeda, orinando bien, pletórico, y debemos a ver, una hematomegalia afectada, un hemograma, y tomamos una decisión. Porque usted le da una antidiarreico, se le quita, pero como viene en eso, dentro de 15 días vuelve y la vuelve a tomar una antidiarreico, pues es un hábito más fácil. Y nosotros nos quedamos sin saber qué nos está causando esa diarrea.
Sigamos. Se me perdió. Aguda, dice. Ya puede ser aguda o crónica. Entonces, ¿qué es crónica? Y ella dice aguda. Listo, sigamos. De crónica, materia crónica. No, si no la puedo leer, no existe. No, mentiras. No, aplica para mí. Se va a traer uno para otro, eso no la pude Yo leer. aquí no la puedo leer tampoco. Para mí, entonces vale porque usted dijo. ¿Qué puede causar diarrea? Uno, una cosa mecánica. Aumenta la motilidad del tránsito intestinal, se acelera. Entonces, obviamente, va a ser más pobres. Aumenta la secreción intestinal. Entonces, cuando uno come, en el tránsito intestinal van saliendo unas cosas y van entrando agua y otras cosas de origen intestinal. Entonces, si o el intestino se mueve mucho o produce mucho líquido, vamos a tener una deposición más blanda. Por eso uno casi siempre a todos los pacientes de colon irritable con el centro le tomar algo líquido. Porque los líquidos van a ir aumentando ese bolo fecal y haciéndolo blando para que transiten mejor. Alteraciones en la absorción, obvio. Procesos inflamatorios de la mucosa gastrointestinal, y ahí entra el intestino irritable, entra la enfermedad de Crohn, entra la colitis ulcerativa, entra el colon irritable, que no hay trastorno de absorción, pero sí hay aumento del tránsito intestinal y de la velocidad del tránsito. Siguiente. Y entonces ahí están los antidiarreicos. Hay que hablar de ellos a pesar de que uno sea en particular un poco reservado frente al uso de antidiarreicos, pero no es que no tengan que existir, hay casos de que utilizar. Paciente con VIH, no come bien, está y anda con diarrea, porque puede volver a comer, porque van a perder gran cantidad de líquidos y van a deshidratar. Entonces, hay casos de casos, no es que estén proscritos porque sí. Y tenemos unos de acción en la luz del intestino, dos inhibidores de la motilidad gastrointestinal, absorbentes e inhibidores de la hipersecreción, o sea, los cuatro mecanismos de acción que vienen para producir diarrea, hay antidiarreicos para cada uno de esos espacios, ¿correcto? Que podemos utilizar uno u otro, pero si utilizamos los cuatro, lo que le bloqueamos es el intestino. Pasamos a que algunos que son intestinales, pero el intestino quieto, ¿sí? Ni absorben, ni aumentan, ni disminuyen, ahí lo que está quieto, ahí estamos haciendo una obstrucción intestinal funcional y no mecánica. La siguiente. Los entaluminales, que absorben toxinas o agua a nivel del tubo digestivo. Son seguros productores, son productos biológicamente inertes, tienen poco efecto sobre el volumen de las heces, pero estos medicamentos pueden interferir con la absorción de otros medicamentos, incluyendo otros antidiarreicos. Entonces, esto lo que van es a la luz del intestino y van a coger algunas cosas que se están secretando mucho a nivel intestinal y las van a coger ellos. Ahí entran todas las fibras y otras cosas de estas que nos van a ayudar a que todo ese líquido que se está produciendo o todo lo que no se está absorbiendo se venga hacia esa parte y disminuya la diarrea. Siguiente. Hay otros que absorben contenido de esa absorción intestinal y en esa captación absorben toxinas presentes en la luz y no afectan la mucosa. Entre ellos el carbón activado, por ejemplo, para evitar la absorción de productos tóxicos, entre algunos fármacos. Antes todos los intoxicados que nosotros encontrábamos no teníamos muchos antídotos, todos los que tenían intoxicación por vía digestiva, carbón activado. Eso viene preparado, se llama de un carbón, pero si usted no tiene y está haciendo lugar por allá en algún sitio bien lejano, coja el pancito, métalo al horno o al fogón y queme ese pan negrito y lo raspa y le da por eso, para evitar la absorción de algo que se comió y alguna me tomé esto y salí. Si fuera a tomar algún veneno, eso que no es veneno, pero está con bombis y todo eso, que da carbón activado y evita la absorción de esas toxinas, ¿cierto? Eficaces en ciertos tipos de intoxicaciones, atrapan sustancias a nivel gástrico antes de que se absorban y pueden producir obviamente con todo eso estreñimiento y si es carbón
pues, deposiciones negras que no son hemorragia digestiva alta. ¿Correcto? Obviamente, si se tomó el veneno hace 3 días y eso se va a absorber en el estómago, porque le doy carbón activado hoy. ¿Correcto? Es una cosa para usar en las primeras 24 horas, para que haya la absorción, inhibir la absorción antes de que ya esté absorbido. Siguiente. Los que inhiben la motilidad intestinal. Estos son los que más se usan, ¿cierto? Inhiben el peristaltismo, con lo cual aumenta la absorción de agua al quedar retenido el alimento en el tracto intestinal, aumentan el tono, disminuyen la actividad propulsora y favorecen la contracción de los esfínteres pilórico, ileocólico y anal. Entonces, este es un medicamento que toda la mayoría de las cosas que estamos mencionando ahí, ¿cierto? Del tono intestinal, de la actividad propulsora, depende de qué sistema. ¿Del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso central? Del sistema nervioso autónomo. Esto lo que van a hacer es bloquear una función neurológica. Por lo tanto, tienen efecto sistémico. ¿Correcto? Entonces, no es de gratis, pues uno tiene que saber qué está poniendo en el paciente. Es decir, yo tengo un paciente con una miastenia gravis, por ejemplo, que me contó y a mí se me olvidó que era la miastenia gravis. Me olvidó que era el sistema parasimpático, que era la acetilcolina. Y está con churria, entonces le doy un medicamento de esto y estoy generando un problema, una patología que tiene ese paciente. Sí, o un paciente que tiene un glaucoma. Entonces, tenemos muchas cosas que nos pueden afectar por ahí, ¿cierto? Y tenemos los principales ahí, los opioides, donde tenemos uno, la codeína. Recuerden que la codeína la vemos como analgésica, ¿cierto? Y también la vimos como que como institusivo, claro, dice María Paula aquí. Derivados de la codeína y derivados de la meperidina. Entonces la codeína también, cuando usted formula la codeína como antitusivo, ¿sí? En un paciente con estreñimiento, usted lo va a perpetuar, así como formula un opiáceo, si usted le da a un paciente que tiene estreñimiento, le pone morfina o le pone hidrocodona o hidromorfona o tramadol o cualquiera de ellos, posiblemente ese estreñimiento le va a perpetuar, pero no es para que lo usemos como antidiarreicos. Morfina para la diarrea, pues tampoco. Y los más conocidos entre nosotros, que son la loperamida y el difenoxilato. La loperamida, el que más se usaba ahora, antes le usábamos el difenoxilato, se llama todavía lomotil. Entonces, cuando la gente estaba asustada con cualquier cosa, está para lomotil vertiado. Entonces, lo que hacen es frenar el peristaltismo. Entonces, también uno tiene que pensar si la diarrea está aumentada, está generada por el aumento del peristaltismo, entonces le podría servir una cosa de esta. Pero si la diarrea es por absorción, ¿sí? No necesariamente tenemos que darle esto, porque lo que hace esto es paralizar el intestino, y al paraliza también sus funciones. Entonces, al disminuir el peristaltismo también disminuye su absorción de líquido o su eliminación de estas sustancias, entonces va a dejar ahí empaquetado todo eso. Entonces, no es para uso crónico. Que el paciente lo que tiene es una enfermedad de Crohn, o lo que tiene es una colitis ulcerativa, y vive con diarrea todo el tiempo, lo que tiene es un VIH, hay que dárselo, porque se lo va también a deshidratar y vivir con diarrea todo el tiempo. Por eso en medicina no hay absolutos, no hay ni 0% ni hay 100% de nada. No hay nada absolutamente que no podamos ayudar de alguna manera, ni que sea susceptible de empeorar. La siguiente. Creo que una pregunta por eso es que la abstinencia por opioides, las personas tienen diarrea. Claro, es parte del síndrome de abstinencia. Y es parte, como todo también se bloquea todo esto, entonces también tienen ansiedad y tienen diaforesis y tienen otra serie de cosas, porque se liberan todos estos sistemas y pasa eso. Loperamida y codeína reducen la peristalsis por progresión de la motilidad intestinal. En diarrea aguda inespecífica, 4 miligramos por vía oral y 2 miligramos después de cada evacuación, hasta 16 miligramos al día. Pura carreta. Si quieren formularlo mucho, formulen 3 veces al día. Pero esos pacientes deberían mejorar una diarrea aguda con loperamida en 24 horas. Si no, no les sigan dando gusto otras alternativas. Salvo que tengan las patologías que les estoy mencionando, como les acabo de decir, nada es absoluto.
Pueden producir náuseas, flatulencia, dolor abdominal y estreñimiento, obviamente. Si usted tiene un sistema simpático tratando de hacer esto, y usted lo bloquea, pero no es que bloquee el simpático, usted sigue con el alcohólico. Así como cuando está con la diarrea, ese peristaltismo aumentado genera cólico. Eso le sirve a uno para decir, mira, cuando hace poco que le quita el cólico, bueno, posiblemente hay un componente peristáltico en esto. Pero a veces con el tratamiento, con los opiáceos que estamos mencionando, sigue tratando de ver la contractilidad, pero no hace copia, pero está acumulando ahí la cantidad de líquidos y sustancias que quieren salir, que también le dan cólico. No hay embarazo ni lactancia, y el difenoxilato tiene una dosis, el lomotil del difenoxilato, 15 a 20 miligramos por vía oral, ninguno viene para vía endovenosa. ¿Sí? Este es el difenoxilato, también hace lo mismo. Tratamiento sintomático, la diarrea aguda, 5 miligramos 3 o 4 veces al día, y puede producir somnolencia, cefalea y depresión como cualquier opiáceo. Entonces lo que está haciendo es dormir el intestino para que no siga consumiendo. Ese es lo que usted está manejando ahí, en ese sentido. Con los otros no es lo mismo. Así es. Pero igual son los, si uno quiere quitar una diarrea aguda, o difenoxilato o loperamida, para una diarrea así aguda, vea, necesito ir, tómese esta vaina. Eso le va a funcionar. Algunos que favorecen la absorción de sustancias que van a salir en las heces y por lo tanto disminuyen el volumen de las heces. El bismuto, que reduce la inflamación, disminuye también la hipermovilidad y actúa como antiinflamatorio, y el bismuto como bactericida, y es preferible no utilizarlo en niños. El bismuto es parte del tratamiento del Helicobacter pylori. El tratamiento del Helicobacter pylori es con isometilmetrano, el nivel de hoja de protón, como dijimos, pero cuando tiene Helicobacter pylori hay que trazarlo. Está demostrado que si usted no trata Helicobacter pylori, a futuro la presencia de cáncer gástrico aumenta, ¿correcto? Entonces, si usted detecta, hay mucha gastritis sin Helicobacter pylori, ¿correcto? Y hay mucho Helicobacter pylori sin gastritis, pero usted debe tratar el Helicobacter pylori. Es un debate que hay entre los gastroenterólogos si lo dan o no lo dan en pacientes que no tienen gastritis. En teoría no, es un hallazgo incidental que no está causando en ese momento ningún problema. Pero si tiene gastritis o úlcera péptica o esofagitis o duodenitis, hay que tratar el Helicobacter pylori, y es un tratamiento con 4 antibióticos. Puede ser tetraconjugado, triconjugado o biconjugado. Cuando usted se lo reportan en cruces, y según el número de cruces, usted hace el tratamiento bi o tri o tetraconjugado. ¿Cuáles son? Me salí de este tema, pero se me pasó en la parte de arriba. ¿Cuáles son los medicamentos? 1, amoxicilina. 2, un macrólido como la claritromicina. En algunos esquemas, metronidazol y bismuto. Serían los 4 elementos. En este momento, la levofloxacina está reemplazando la claritromicina. Entonces, si usted apenas tiene 2 cruces, lo puede manejar con la amoxicilina y levofloxacina en tratamiento de 14 días. Y tratamiento con inhibidor de hoja de protones a una úlcera péptica son 8 semanas. Y de una gastritis es entre 6 y 8 semanas, que es el tiempo máximo que uno debe dar con una gastritis documentada en endoscopia. Sino que estamos en el problema que todos los endoscopistas informan gastritis crónica antral superficial. Entonces, si sale una biopsia, el Helicobacter pylori positivo, hay que darle 8 semanas. Y yo le voy a protones más el tratamiento triconjugado por 4 semanas. Siguiente. Ahí estos ya, yo la verdad es que yo no lo voy a mostrar, pero yo no sé si existen o no, pero yo creo que sí. Caolinpectina. Esto lo que hace es absorbe bacterias y toxinas, y por lo tanto absorbe líquidos también. Entonces va haciendo, el bolo lo va volviendo más sólido para que no sale, no se elimine. Y entonces el que venía se llamaba caolinpectina. El nombre, yo hace 200 años no lo uso, pero esto tiene que existir.
sino que los mayores diarreicos son los niños y no los niños. Entonces ahí peco por inexperiencia, pero sepan que existe esto. Esto es lo que daban cuando yo me gradué de médico y empecé a ejercer, no había ni domotil, ni nada de esas cosas, sino que había caolimpertina, caopectate se llamaban, y debe existir, si ustedes por curiosidad preguntan, ¿por qué se necesita eso? Entonces es un buen antidiarreico en un paciente que no tiene una sintomatología muy grande, que le puede dar un antialcohólico, una cosa que ayuda a absorber todos los líquidos, aumenta el bono fecal y por lo tanto transita más lentamente. Entonces, sí, y lo que disminuye la secreción intestinal, y estos son usados no como antidiarreicos específicamente. Su uso principalmente son la somatostatina y análogos. Ustedes revisen su fisiología pancreática y gastrointestinal, verán que la somatostatina es uno de los mayores productores de pene y del hipotálamo, y son productores de abundante secreción gastrointestinal. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen fístulas gastrointestinales, es decir, una fístula es una conexión entre el aparato gastrointestinal y la piel, por ejemplo. Ustedes, en cirugías mayores, hacen una gran resección o hacen una anastomosis entre dos partes del intestino, puede no pegar y hacerse un rotico y empezar a salir por piel todo el contenido gastrointestinal. Usted tiene, donde más líquido tenemos es en el ileum. Si uno tiene una fístula en el ileum, una fístula en el yeyuno, puede tener una fístula que conecta el colon con la vejiga, por ejemplo, o el colon con la vagina. Se tiene que dar el popón por la vagina, o aprender el popón por la orina, excitar con la vejiga. Todas esas cosas pueden ocurrir. Entonces, lo que hacen estos inhibidores de la secreción intestinal es bloquear, disminuir la producción de ese líquido para producir que la fístula, al no haber actividad, se cierre. Casi siempre se hacen tratamientos neurológicos, uno dice, bueno, si tiene una fístula, ¿por qué no lo abren y le echan unos puntos y lo cierran? Con frecuencia no funciona porque es que ese tejido del borde está desvitalizado. Y entonces usted tiene que dejarlo cruento para que pegue, pero entonces ya tiene que hacer un rotico más grande. Usted por su experiencia, la fístula casi nunca se resuelve quirúrgicamente. Usted tiene que disminuir la producción, secar el río para que se vaya sellando. Y ya cuando eso está bien seco y bien, ahí sí la puede cerrar. Y se utiliza en algunos casos importantes de hipersecreción, por ejemplo en algunos casos de pancreatitis, cuando usted hace un quiste pancreático, hace un absceso pancreático, hace un trastorno gastrointestinal importante asociado a estas enzimas, hay una gran producción de líquido que la gente vive con, se le pone una infusión de análogos de la somatostatina para disminuir esa secreción. Siguiente. Son agonistas de receptores gamma en el tubo digestivo, reduce la actividad secretora, retarda el tracto intestinal y reduce la motilidad. No son para uso ambulatorio. Uno no le puede comprar los preóticos para casa a un paciente o somatostatina. Es de uso básicamente hospitalario. Bien. Es un agonista en los receptores y la asociación gastrointestinal es del 40%, su biotransformación es hepática y su una proteína plasmática es del 97% y su eliminación en su mayoría a través de las heces y el orina. O sea que a un paciente desnutrido nosotros le ponemos albúmina adicional para que pueda funcionarle un medicamento de este tipo. Y bien. Y luego pasamos al otro lado, salimos de la churria y nos pasamos al estreñimiento, el que está constipado. Y nos vemos el jueves con las exposiciones y terminamos el capítulo.